Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento en debate abierto. Esta es la agenda para hoy domingo que estamos celebrando. Estamos celebrando Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús. A ver, hablemos de economía, entre deudas y promesas electorales. Eric Molino Ferrer, economista, nos acompañará. También el análisis político, los principales eventos que se desarrollan en medio de esta campaña. Hay denuncias, hay casos en la corte, en fin, hay de todo un poco. Hoy en 3 secciones estará Roberto Lobo, de la campaña de don Melitón Arrocha, Kevin Moncada, de la campaña de Zulay Rodríguez, Yula de Santis, de la campaña de Martín Torrijos, Irma Hernández, de la campaña del Movimiento Vamos, Antonio Vargas, de la campaña de la profesora Gordón, Guillermo Ríos, de la campaña de don Rómulo Rux, Grace Hernández, de la campaña de don Ricardo Lombana, Hussein Pití, de la campaña de don Gaby Carrizo, y pues estamos en la espera de alguien que nos acompañe de la campaña de don José Raúl Mulino. Ahí está la silla esperándolo todavía a esta hora. Y cerraremos hablando sobre la agenda país. Fue entregada a los candidatos presidenciales esta semana. ¿En qué consiste esta agenda? Y también las expectativas que hay de lo que se vaya a hacer con este documento. Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, nos acompañará. Don Danilo Toro, muy buen día. Usted se queda en los 5 segmentos. Hoy ya se dio cuenta. Pero fíjese, las campañas habían decidido enviar vocería todos los domingos. Todavía la de don José Raúl, tenemos la silla vacía. Esperemos que nos acompañe, si no hay que dar la silla como en los debates presidenciales. La silla vacía. La silla vacía, la curul vacía. De repente le ponemos un título a una esquina y ya sabemos que ya esa tiene propietario. No, pero esperemos que para los próximos, bueno, ya será después del domingo de resurrección, estén nuevamente todas las campañas y darle la oportunidad a los movimientos independientes, que hay, digamos, 3 grandes corrientes independientes que también formen parte de este debate político. Pero en el asunto económico tratamos de pisar tierra siempre, porque hay muchas, se están poniendo creativos los candidatos, haciendo promesa, pero de todo tipo, desde bajar impuestos, extender el metro hasta Chiriquí y a la vez el tren y también tenemos autopistas hasta, o sea, tenemos de todo realmente, ¿no? Pero hay que fijarse cómo anda la billetera, cómo están las cuentas, por eso tocamos tierra en el tema económico. En mi casa es igual, yo pienso en 1000 cosas y llego donde mi esposa y digo, oye, ¿cómo anda? Y ella me dice si se puede o no se puede. Claro. Eso es lo que intentamos hacer con los economistas para poner los pies sobre la tierra en medio de esta campaña. Está con nosotros Eric Molino Ferrer. Bienvenido, don Eric. Gracias. Hablemos de deuda externa. Don Martín Torrijos nos endeudó en unos 1.600 millones, don Ricardo Martínez 8.900 millones, Juan Carlos Varela 8.900 millones y la actual administración en más de 20.000 millones. Y hago este resumen así rapidito porque veía al vicepresidente actual, candidato a la presidencia, decirnos que eso de endeudamiento exacerbado, eso no es cierto, que tenemos una relación sana entre Producto Interno Bruto y deuda, capacidad de deuda. ¿Realmente es así o no? Mira, ahí no estoy de acuerdo con el planteamiento del vicepresidente. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal te plantea 2 cosas, un límite en el déficit y un límite sobre la relación deuda-PIB, y ese límite era 40%. Hoy en día estamos muy por arriba de eso y no hemos logrado bajar en ningún momento de esta administración esa relación. Entonces, ¿cuál es el problema? No solamente es que la capacidad de endeudamiento de nosotros se ha desmejorado, sino que en lo que nos estamos endeudando no son cosas que al final generan futuros ingresos. Porque si tú me dijeras que se han construido 2 líneas del metro, se han construido 15 hospitales, se han construido 30 escuelas, yo te podría decir, bueno, la capacidad productiva del país ha aumentado y entonces ahora tú tienes de dónde sacar futuros ingresos para pagar esa deuda. Pero ahorita nos hemos endeudado en planillas, en subsidios, en pagar exoneraciones que no funcionan, y eso es lo que precisamente las calificadoras dicen, y de dónde va a salir la plata, porque ya no puedes vender los terrenos del canal,
ya no puedes ir vendiendo esas cositas que han ido saliendo como para ir diciendo un disimulo del déficit, y eso es lo que es preocupante. Más allá del tema de esta relación de que si me puedo comprar el carro más caro, si me puedo comprar esto, es, hey, ¿a dónde ha estado yendo la deuda de nosotros? La deuda de nosotros ha ido a pagar principalmente planilla y subsidio. Hablemos un poquito de la planilla. En estos últimos 5 años, las cifras que usted maneja, ¿qué tanto se ha disparado? Y tratemos de trasladar ese aumento de planilla en, hombre, sí, y no quiero llorar sobre la leche derramada, pero si hubiéramos destinado esto a otras tareas, a otras funciones, a inversión productiva, ¿qué tendríamos por resultado? Mira, que si tú te ves los informes de Contraloría, al cierre de junio del 2019, que fue cuando acabó la administración pasada, nosotros estábamos pagando 350 millones de dólares al mes en planilla. Y hoy en día, en el último informe a diciembre del año pasado, estamos pagando 436. Es $1 millón de dólares por mes. Eso es 25% más de lo que se estaba pagando cuando empezó la administración. Y al final tú dices, si yo ahorrara 10% de eso, son como 566 millones de dólares al año. En 5 años tienes una línea del metro, tienes varias plantas potabilizadoras, tienes varios hospitales sin un solo dólar de deuda. Entonces, eso es lo que el panameño tiene que entender. Están habiendo recursos siendo destinados a cosas que no generan empleo, cosas que no generan capacidad productiva, y sí nos está haciendo falta mejores escuelas, mejores carreteras. Tenemos insumos que están en los hospitales, que carecen de insumos en los hospitales, pero el dinero se está yendo a otros lugares. Entonces el panameño ahora siente que, y correctamente, de que el país se ha endeudado y que no ha quedado nada. Ha sido para pagar una fiesta política larga y que eso tiene que parar. Don Danilo. Bueno, una cosa es la condición de deuda que tiene el país y otra cosa es las condiciones que tiene el país para pagar las deudas. Correcto. Entonces, yo quisiera saber cómo valora usted las condiciones de Panamá para cumplir con los compromisos de pago que tiene que hacer por todos los títulos que ha presentado, por todos los documentos que ha presentado, si Panamá tiene que afrontar la actitud de tener que redimir algo. O sea, ¿cómo medir la salud económica del país con respecto a los compromisos que esa deuda implica? Claro, porque Danilo, el tema de la deuda no es que la deuda sea mala, es en qué se está utilizando y si tengo capacidad para poder pagarla. El problema que nosotros tenemos ahorita es que precisamente tenemos que en el muy corto plazo, aproximadamente 30% de la deuda se está venciendo en los próximos 5 años. Estamos hablando como... 30%. 30%. Estamos hablando como de 14.000 millones de dólares. Eso es lo que iba a calcular, exacto. En los próximos 5 años. Entonces, esas son cosas que preocupan porque la pregunta nuevamente es de dónde va a venir para poder pagar eso. Entonces, hay que haber un enfoque de la administración que sea, y lamentablemente la próxima administración va a tener que tomar algo de deuda, pero esa deuda va a tener que ser hacia inversión y generación de empleo. Lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad productiva del país, hacer que la recaudación aumente porque hay más personas trabajando y más personas generando, en vez de estas propuestas que nos tiró el Fondo Monetario Internacional de que hay que subir los impuestos y que hay que eliminar ciertas cosas. Yo digo, hay que eliminar gasto abruptamente, ahí tienes un ahorro, pero también tienes que hacer que haya menos informalidad, también tienes que hacer que haya más personas trabajando y que eso es lo que aumente la recaudación tributaria. Ahora bien, son varias tareas que en lo económico tenemos que enfrentar a la vez, pero con un pago de 14.000 millones de servicios de deuda en los próximos años y adquiriendo la deuda cada vez más cara, correcto, con el peligro o el riesgo de perder el grado de inversión. Lo que me pregunto es, quienes están prometiendo rebaja de impuestos, aunque sean algunos productos nada más, quienes están prometiendo mega obras, etcétera, ¿de verdad eso está al alcance de nuestros bolsillos en este momento? O sea, científicamente tienes que revisar qué exoneraciones están funcionando y cuáles no. La exoneración que cueste más de los beneficios que genera es un subsidio. Entonces, esas son cosas que hay que eliminar de raíz. Y si tú te quieres empezar a decir que hay que eliminar algún tipo de impuesto, tienes que hacer la misma revisión. Lo que yo estoy dejando de recaudar se compensa con la generación de empleo, se compensa con recaudación por otros lados. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, tienes que apoyarte con los mecanismos de asociación público-privada, que es lo que hacen la enorme mayoría de los países civilizados, que dicen, yo no tengo capacidad de inversión, pero sí te lo puedo pagar, digamos, dándote una concesión a 20 años o a 25 años, con términos razonables, y hay varias, digamos, multilaterales que están ayudando al país a hacer eso, pero es que la realidad es que se necesita invertir. O sea, si están haciendo promesas en las que ellos están diciendo, bueno, es que yo voy a hacer proyecto A y proyecto B, y ese proyecto va a generar empleos formales, empleos que van a estar, digamos, aumentando la recaudación, sí se puede hacer, pero el detalle
detalle está en la estructuración. Y tú tienes que estructurarlo en un mecanismo que no represente endeudarte en el corto plazo, sino tener condiciones más flexibles, que venga algún inversionista, tanto local o internacional, para invertir ese dinero y que después se le vaya pagando en cómodas cuotas. ¿Y podemos endeudarnos en condiciones flexibles en este momento, sabiendo lo que nos está costando la deuda ya en intereses? La realidad es que ahorita mismo nosotros tenemos una alta percepción de riesgo, precisamente por este tipo de cosas que hemos estado haciendo. Las calificadoras de riesgo probablemente están esperando a ver quién va a ser la próxima administración para ver si en verdad tienen un compromiso firme en lo que es contención del gasto. Y es que nuevamente hay que priorizar, hay que reducir la planilla, hay que reducir los subsidios y hay que aumentar la inversión. A mí me sorprendió mucho que el Fondo Monetario Internacional dijera que había que reducir la inversión. No tiene sentido. Ahí es donde precisamente hay que generar los empleos. Pero es que viendo los números, eso, el monto total, si es alrededor de 14.000 millones de dólares, implicaría que cerca de 3.000 millones de dólares por año tendrían que dedicarse al compromiso de deuda. Correcto. Y eso es como casi el 90%, 80% del presupuesto de inversión. Y el tema es que la deuda realmente no la acabas pagando, la deuda siempre se refinancia. Entonces, por ejemplo, viene un vencimiento de la deuda, entonces tengo que emitir un bono nuevo, que es lo que pasó recientemente. Se tuvieron que emitir unos bonos muchísimo más caros. De hecho, la tasa es mucho más cara que el promedio de los préstamos de carro en Panamá, para que tengamos cuenta de eso, 7.5%. Y el tema es que esa deuda sigue estando ahí, porque simplemente lo que hiciste es que la pateaste para una futura administración. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crecer al país más rápido de lo que está creciendo la deuda, que no es lo que estamos haciendo. El país vino de un efecto rebote que creció o se recuperó rápido después del COVID, pero ahora está en un periodo de crecimiento. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto de manera sostenible? Tienes que hacer inversiones que van a hacer que el PIB crezca más rápido de lo que está creciendo tu deuda para poder de una manera sostenible repagarla. Ahora, debería ser así, pero vamos al tema práctico. Este gobierno cuando llegó tuvo que salir con el sombrero a buscar para pagar desde planilla hasta deuda acumulada. El que llegue el 1 de julio tendrá que hacer lo mismo y está en condiciones más o menos desventajosas que la actual administración cuando le tocó hacer eso. Digo, ahorita son condiciones muchísimo menos favorables que cuando se empezó, con todo y que esta administración empezó con la pandemia. Lo que pasa es que las tasas de interés estaban mucho más bajas cuando empezó la administración actual y el riesgo país estaba mucho más bajo. Y todavía teníamos una relación deuda-PIB muchísimo más saludable de lo que teníamos ahorita. Entonces, las condiciones ahora van a estar mucho más difíciles. Por eso mi insistencia, y he visto algunos candidatos que están hablando de eso, es que los proyectos tienen que venir del ahorro. Y es que no hay de otra. Ya no estamos viviendo en las mismas condiciones, ganando los mismos ingresos y tenemos que hacer restricciones y contenciones. Y tendrá que el presidente, el nuevo gobierno, salir con el sombrerito a buscar plata para la planilla, para pagar los gastos, para pagar deuda, para Mira, pagar... va a tener que el próximo presidente, entre las cosas que hay que hacer, es reducir la planilla estatal. O sea, el gobierno no puede seguir cargando a una planilla de 436 millones de dólares al año. O sea, al mes. Si estás hablando de que 10% ahorra 566 millones, esos 566 millones se pueden destinar a proyectos de inversión que pueden generar esos empleos de las personas que están saliendo de la planilla. Don Danilo. Bien, ahora, parece ser un círculo vicioso. El gobierno tiene que producir desempleo para poder enfrentar compromisos económicos. ¿Y cuál es la capacidad de generar empleo en cuestión de un año? Porque supongamos que efectivamente el gobierno llegue y diga, voy a perder el 10% de la planilla estatal. Ok, ¿cuánto tiempo le toma a ese 10% empleado por el gobierno ingresar a la economía formal para poder no disparar el desempleo? Y mira, cuando nosotros hablamos de empleo, de hecho tenemos varios rubros, porque tenemos a los ocupados, tenemos a los desocupados, pero también tenemos informales y también tenemos subempleados. Entonces, cuando nosotros hablamos de desempleo, tenemos 155.000 personas, que es bastante, 7.4%. Pero de informales tenemos 765.000, es decir, tenemos personas que están trabajando, pero no tienen contrato o no están cotizando la caja de seguro social. Y lo primero que hay que atacar es esa informalidad, porque es aproximadamente 47% de la población ocupada. Está muy alta. Con solamente trasladar nuevos empleos a formalizar eso, ya te aumenta la recaudación tributaria y te aumenta la recaudación en la caja del Seguro Social. Ahí hay un tema a atacar. Segundo, los empleos se generan cuando viene inversión. Si tú creas las condiciones propicias para que vengan inversiones a establecerse en Panamá empresas extranjeras, que las empresas locales vean menos burocracia para poder establecer sus negocios, van a salir los empleos. De todas maneras, si tú, por ejemplo, no generaste en el neto un empleo nuevo, pero bajaste los informales y los convertiste en formales y reduciste el subempleo a empleos formales, ya tienes una enorme ganancia. Y eso es lo que nos deberíamos concentrar. Ahora bien, en Panamá
Panamá, no sé si se vaya a dar el fenómeno que ocurrió en Argentina. El presidente argentino Milei dijo, el que no está en su puesto de trabajo la primera quincena no cobra. Y había oficinas donde no cabía gente. No sé, yo tengo la impresión de que hay algunas oficinas en el Estado panameño que podrían vivir la misma pesadilla si se le dice el 15 todo el que cobra tiene que estar aquí, si no, no se le da el cheque. Creo que podría pasar, pero a mí lo que me preocupa es que con cada cambio de gobierno siempre sale un grupo de servidores públicos, pero entra otro grupo de servidores públicos de los partidos que acaban de ganar las elecciones. ¿Esa costumbre se puede seguir repitiendo en este cambio de gobierno? No, o sea, esto es las personas que salen, y te puedes ir al detalle, porque nadie se molesta cuando dices que es que contrataste más profesores o contrataste más doctores, pero lo que acaba pasando es que contratas mucho más staff, mucho más personas que lo que entre comillas llamamos botellas, y acabas después diciendo, o sea, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en un país donde nosotros tenemos un nivel de endeudamiento tan alto, pero todos los marzos cuando empiezan las clases hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que están dañadas? Entonces no tiene sentido, vivimos esa dualidad, que eso es lo que al final acaba generando la desigualdad en este país, que es que el Estado nos empobrece por un lado porque nos está cobrando impuestos y porque nos está endeudando, pero ¿en qué se la estaba gastando? Para beneficiar a la clase política en vez de estar beneficiando a la población, que es a lo que se les debe. Entonces, la próxima administración no solamente tiene que sacar a personas, sino realmente evaluar eficiencia. Las personas que se queden tienen que ser personas porque tienen trayectoria, porque tienen las capacidades, y no estar contratando a nuevas personas que no sean necesarias. Enfócate en contratar profesores, enfócate en contratar doctores, y que entonces no vayan a haber doctores en hospitales que digan, hay doctores pero no hay insumos. O sea, es que no podemos trabajar así. Un gobierno que va a llegar con un bajísimo porcentaje de votos, pero bajísimo. Un gobierno que muy probablemente no tenga mayoría parlamentaria. Un gobierno que probablemente no tenga el grueso de las alcaldías. ¿Usted cree que resistirá la tentación de no engrosar la planilla? ¿De dónde se va a sostener? Porque del aire no va a ser. Mira, ahí es donde nosotros como contribuyentes nos toca hacer nuestro trabajo de también fiscalizar. A mí me parece bien que vaya a haber, digamos, algún tipo de disrupción al status quo, porque lo que pasa acabando es que tú tienes que ganar un partido político y tienes monopolio del poder por 5 años y no tienes, digamos, esa separación de los poderes que deberíamos tener en la democracia. Y a mí me parece saludable que haya, digamos, esta disrupción, veremos qué pasa, pero en efecto el contribuyente y en efecto el votante tiene que jugar su rol de fiscalización, no solamente el 5 de mayo que vaya a votar, sino todos los días. El ejemplo lo tenemos con el caso de la alcaldía de Panamá. El mayor crédito que presenta el alcalde de Panamá es decir que ha nombrado miles de funcionarios en su entorno. Como la plata no es suya, no le molesta, pero como la plata es de nosotros, los contribuyentes, nosotros sí deberíamos estar exigiendo una rendición de cuentas, y es, contrataste a más personas, ¿qué resultados positivos ha tenido eso para la alcaldía? En el caso que estamos hablando de la alcaldía de Panamá, y debería ser lo mismo en todas las instituciones públicas. Es que se reúnen tantas veces por vez en una junta directiva y se les está pagando tanto nieta. Ok, ¿cuáles han sido los resultados positivos para el país que se tienen eso? En la empresa privada, todo se fiscaliza porque el dinero es de los inversionistas. Entonces tú dices, a ver, si tú estás gastándose ese dinero, ¿en cuánto tuvimos de retorno? Nosotros como contribuyentes tenemos que hacerle la misma exigencia de cuenta a los políticos. Yo tengo una duda existencial, y lo voy a poner por primera vez sobre la mesa, porque creo que es un tema que debemos los panameños darnos la oportunidad, por lo menos, de conversarla. A propósito de inversiones, las obras en Panamá resultan a veces el doble o el triple o el cuádruple de lo que uno ve en otras. El kilómetro de carretera, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué construir un hospital nos cuesta? Yo veía el caso de El Salvador, con 100 millones hicieron cualquier cantidad de escuelas. O sea, aquí no sé por qué el dinero no nos rinde como le rinde a otras economías. Mira, digamos, yo diría que ahí hay gran cantidad de factores, porque, por ejemplo, no puedes comparar el costo de la mano de obra en El Salvador con el costo de la mano de obra en Panamá. Ahí tienes un tema de nivel de precios diferente. Pero, en efecto, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es abrir un poco más a la competencia cuando se hacen licitaciones públicas, para poder, sí, tú quieres de cierta manera que no cualquier persona pueda competir y no tiene, digamos, solvencia financiera para poder hacerlo, pero tú tienes que hacer procesos que sean más competitivos. Una de las cosas que a mí me gusta de la asociación público-privada es que tú vas por delante a decirle al inversionista, tú también tienes que poner de tu plata. Esto no es solamente me cobras lo que quieras y entonces, bueno, yo te pago. Esto es, evalúa bien el proyecto, mira los retornos, tú pon de tu pellejo y entonces ahí vamos a ver si el proyecto realmente está costando lo que tiene que costar. En algún momento tenemos que hablar de ese tema. Miren, pongo solamente un ejemplo rapidito para concluir, y es este. Mire, en el año 2012, Turquía inauguró una línea de metro que parece, pero de otro mundo. 2012.
eran 26 kilómetros de metro con 19 estaciones. Les costó 750 millones de dólares. Nosotros para ese mismo tiempo hicimos una línea de metro que nos costó casi 1.900 millones de dólares de solo 16 kilómetros y 14 estaciones. Entonces uno dice que hay un mundo de diferencia. Para salirnos del Salvador y poner otro ejemplo. ¿Usted quería añadir algo, don Danilo? Disculpe. Tres cosas a su pregunta. A ver. Burocracia, improvisación y corrupción. Ahí está el detalle, como diría el filósofo Cantinflas. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Vamos a la pausa. En segundos regresamos y entramos en el debate político. Ya tenemos vocero de la campaña de don José Raúl Mulino. En breve, te lo conocerá. Y entramos en lo espeso del chicheme, en el tema de debates, porque estamos concentrados, el país tiene los ojos puestos en el asunto político. 3 campañas nos acompañan. Hussein Pití, de la campaña de don Gaby Carrizo. También está del movimiento Vamos, independiente, Irma Hernández. La coalición Vamos. Coalición. Y Luis Eduardo Camacho, de la campaña de... Yo ahí tengo siempre que hacer una pausa, porque la propaganda pesa. De que Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, y tengo la tendencia de decir Martinelli, pero no, es Mulino, ¿cierto? Pero Mulino es Martinelli, así que no hay serio. problema en eso. Sea serio. Mire, del segmento anterior, don Danilo Toro dejó un tema que de verdad me deja pensando. Las obras en Panamá nos cuestan 2, 3, 4 y hasta 5 veces más. Y decía don Danilo que era el valor agregado de la burocracia, La improvisación y la corrupción. Sí. ¿Con qué ojos ven las diferentes campañas este tema y si coinciden con nosotros? Porque hay países que ni siquiera participan en las licitaciones en Panamá por el alto nivel de corrupción que tenemos. ¿Quién toma la palabra? Yo creo que el costo de la corrupción que ha sufrido nuestro país, distritos como el que yo provengo, el distrito de San Miguelito, es inmesurable, es incalculable. La cantidad de sufrimiento, la cantidad de abandono, la cantidad de desinterés que existe y que percibe la población. Por lo menos en nuestro distrito podemos observar cómo quedaron unas aceras de Paraíso sin culminar del periodo pasado, y pasó este periodo y tampoco se terminó. El mercado de las trancas, que también se comenzó en el periodo pasado y este periodo tampoco se retomó. Entonces nuestros vecinos, nuestros residentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, hoy no pueden llegar a un sistema de salud accesible con unas aceras de la arteria principal del distrito de San Miguelito. ¿Cómo está nuestra educación? Las escuelas ahora se están cerrando. Dijeron que era la estrella del gobierno. El Cantón está cerrado. La Santa Librada está cerrada. Ese es el costo que tiene la corrupción para nuestra población. ¿Esto representa algo para la campaña del candidato oficialista, que, por ejemplo, se haga todo este recuento de obras inconclusas, etcétera, y que todo de alguna forma se ligue al tema corrupción? Usted no mencionó la descentralización paralela, que a propósito, ahí se hablaron de muchos millones, pero las obras como que no aparecen. ¿Ese costo lo va a pagar su candidato o usted siente que él sale libre de heridas aquí, sale ileso? El PRD y el Molirena tienen un compromiso de cara a un nuevo gobierno a partir del 1 de julio. Ajá. Y dentro de esos compromisos que ha asumido de cara al frente a la población es, uno, no dejar obras abandonadas como recibió esta administración, en medio de la desidia y el abandono durante los 10 años de corrupción que se vivieron en las administraciones anteriores. ¿En este gobierno no ha habido corrupción? Y frente a un nuevo gobierno PRD, ¿sí?, vamos a enfrentar los problemas estructurales, porque hay un hartazgo social, necesitamos entender eso. La clase política y todos los actores que estamos, la ciudadanía demanda mayores acciones frente a la transparencia, frente a la corrupción y esos problemas estructurales dentro de un plan de unidad nacional, Panamá presente y futuro, que lo ha construido la juventud. Evidentemente nosotros vamos a atacar esos problemas. Bien, porque menciona lo que venía de atrás, pero la pregunta es, ¿y en este gobierno no ha habido corrupción? Solamente mencioné una así tangencialmente, el tema de la descentralización paralela, donde incluso hay juntas comunales que no aparecen. Físicamente no aparecen y se les destinan millones. Otros corregimientos muy pobres que también se les desvió millones. ¿En este gobierno no ha habido corrupción? Si hay actos de corrupción, que la justicia se encargue de determinar quién es culpable y quién no es culpable. Evidentemente no es una tarea que a nosotros nos corresponda llevar adelante. ¿Le satisface esa respuesta? Para nada. Yo creo que los vecinos, la gente que nos está escuchando, puede entender que no es cierto. Aquí hubo escándalos, sobre todo en tiempos de pandemia, donde se aprovechó también la necesidad de nuestra ciudadanía para armar temas con los vales digitales,
y ya estamos viendo las investigaciones y de qué han valido las investigaciones y las denuncias, si quienes son responsables ahora también se están postulando a cargos de elección popular. Ya vimos el tema de los ventiladores igualmente, de dudosa procedencia, los sobrecostos que tenían en comparación con cómo los estaban vendiendo en otros países, y también tenemos eso como candidato a la presidencia de nuestro país. Yo creo que... Yo tengo que dejar que usted responda Yo creo esto. que esa postura es una postura un tanto... La crítica es natural en este ejercicio político, pero evidentemente la investigación y sobre todo llevar adelante una condena o no, no es una función que ejerza el órgano ejecutivo, sino hay un órgano judicial independiente con una separación de órganos debidamente establecidas en el país, y sobre todo que en esta administración se han llevado adelante designaciones de magistrados con alta probidad. Don Luis Eduardo Camacho se ha echado a reír de su explicación. Yo quiero saber por qué, don Luis Yo Eduardo. pensé que este era un programa de debate político, no de chistes, porque lo que acaba de decir el compañero Hussein aquí es un verdadero chiste, hablar de una justicia independiente en nuestro país, de un ministerio público independiente. Ese es un verdadero chiste. Ahora, yo tengo que reconocer que no es una única culpa del gobierno de turno, si bien tiene una buena responsabilidad, la falla de la justicia, ya que todos sabemos de que, aunque había siempre problemas con el Ministerio Público y el órgano judicial, con la Procuraduría Paralela en los tiempos de Varela y las manipulaciones que nos conocimos a través de los Varela Leaks, ya ahí se dice suficiente. Pero mira, yo tengo que plantear y yo quiero enrumbar un poco este tema, porque parte del problema que nosotros tenemos, fíjate, de los llamados sobrecostos, Sí. es que fíjate, sí, no te niego que puede haber actos de corrupción, pero hay muchos que te plantean como actos de corrupción que son simplemente prácticas comerciales, porque mira, Malas prácticas. permíteme, yo te dejé hablar, así que permítame, y yo te lo digo porque yo no vengo a buscar aplausos, yo vengo a decir las cosas como son. Mira, los empresarios en este país, al gobierno, siempre le meten precios adicionales. ¿Por qué? Porque un empresario que licita un acto público del gobierno tiene que ir por delante pensando que le van a demorar en pagar. Y eso implica costos en intereses y otras cosas que hay que pagar, y eso es lo más natural. Ahora, que a mucha gente no le guste reconocer esa realidad, pero yo te quiero decir, mira, Yo por le ejemplo, compro el argumento, pero me quedo pensando en esto. Los Estados Unidos, donde a propósito el señor Martinelli, que usted dice Martinelli Mulino es lo mismo, donde está calificado el señor Martinelli como corrupto. Y a veces me pregunto, oye, ¿de verdad esa simbiosis terminará perjudicando o beneficiando al señor Mulino, que tiene su propia personalidad? De los Estados Unidos no participan empresas que, a propósito, usted dice, están poniendo sobrecosto. De allá no están participando en Panamá en las licitaciones. Hombre, por el alto grado de corrupción. Y eso viene desde hace tres administraciones. Yo no voy a hablar. 3 administraciones, viene eso. Yo no voy a hablar de la justicia de los Estados Unidos y de la diplomacia de Estados Unidos, porque a mí realmente me tiene sin cuidado lo que piense o haga Estados Unidos, porque yo ni soy gringo ni soy gringuero. Yo soy pro-panameño, yo no tengo que ver con los otros países. Yo a mí me da igual lo que piense Rusia o que piense otro país. Yo pienso... Oye, es nuestro principal socio comercial. No, a mí me da igual lo que piensen los americanos. Y a donde han condenado a panameños por blanqueo de capitales, y lo que te quiero decir, que han estado metidos en los últimos gobiernos, a propósito, para no pensionar un pero especial. a ti se te olvida que aquí hubo un embajador que hizo una conferencia de prensa en donde acusó a un grupo de empresarios panameños de ser casi peor que el Chapo Guzmán. Y al final del cuento, ¿qué pasó? Yo conozco el caso de otro exfuncionario antes de hace muchos años, creo, para el tiempo de Endara, que bajaron de copa en un avión allá en Puerto Rico, lo llevaron acusado de lavado de dinero y al final salió inocente. ¿Y quién te limpia el nombre de eso? Entonces no me venga a mí a hablar de la justicia americana. La justicia americana es un mercado persa, donde te llevan y después, para que no pasar 5 o 10 años preso, tú tienes que negociar reconociendo culpa. Si no, pregúntale a lo que acusaron aquí en una conferencia de prensa, como si fuera peor que el Chapo Guzmán. Entonces vamos a hablar de Panamá. A mí no me interesa lo que piensen los americanos, ni lo que hagan los americanos. A nosotros debe interesar o no lo que piensan nuestros socios comerciales. Pero yo quisiera, para una persona que quiere ser diputado de la República, irse en contra del gobierno como de Estados Unidos. ¿Por las relaciones que guarda nuestro país. Yo quisiera que me acabe de terminar la idea, porque yo quise enrumbar el debate a lo que debemos. Yo creo que se Porque perdió una parte, es que se perdió un poquito una el parte rumbo. de la En vez de eficiencia, enrumbarlo, el tema de la corrupción a veces surge producto de las deficiencias administrativas. Yo me recuerdo, mira, en los consejos de gabinete, en el cual yo no era ministro, pero participaba, cuando se discutía el tema de los pagos a los proveedores,
Yo veía a Ricardo Martinelli decirle al ministro correspondiente, le decía para acá, la gente está reclamando que no se le paga. Y entonces le preguntaba a Ricardo, ¿la obra se hizo sí o no? ¿Sí? ¿Hay la plata? ¿Sí o no? ¡Págale! Oiga, ese es parte mire, del problema. hay un tipo de corrupción que yo quiero poner sobre la mesa, por lo menos que a la gente se lo olfatea y no le gusta o no le agrada. Y digamos que es una corrupción formal, por así decirlo. Creamos más corregimientos, y esto lo puso, esta semana sobre el tapete, que no cumplen con las demandas necesarias para convertirse en corregimiento. O estamos pagándole dietas a funcionarios que forman parte del engranaje de la misma empresa a la que están sirviendo en la junta directiva y no sé qué, y no cualquier dieta, 800 y más dólares por reunión. Entonces, esa es como una corrupción formal. Claro que sí. O yo estoy equivocado. Institucionalizada también. ¿no? Yo creo No sé. que para que también la gente que nos está escuchando comprenda, porque a veces la corrupción puede sonar como algo muy efímero, como algo muy etéreo, como algo no concreto. La corrupción es todo lo que utiliza la clase política para dar beneficios personales. Y empresarial, no deja a los empresarios por Y fuera. empresarial, y ahí sí Sí. estoy de acuerdo con usted. Para que haya corrupción se necesitan dos. Se necesitan dos. Eso es como el baile. El empresario que esté dispuesto y el político que también tenga la disposición de. Así es. Entonces se necesitan dos para este baile. Y nosotros hemos visto como, por ejemplo, los pelados que necesitan tener su beca no la han podido recibir porque hay contactos directamente relacionados con la clase política, con los políticos que están recibiendo sus becas y sus auxilios Vamos al tema de la económicos. creación de los corregimientos y de Y las así mismo juntas pasó directivas. con la y las descentralización dietas. paralela. Los corregimientos que más recibieron dinero por la descentralización paralela fueron los corregimientos PRD. Eso es corrupción también. Porque además, crear nuevos corregimientos también implica que haya corrupción. Porque en este país, el criterio para desarrollar una nueva extensión territorial, política, un nuevo corregimiento, no es científica, no es cuánta gente hay, no es cuántas son sus necesidades, no es cuánta es su superficie territorial, es el beneficio político que hay, que yo pueda tener un nuevo representante, que yo pueda tirar un nuevo alcalde y que eso represente plata para hacer campaña, Y eso dinero. es en una administración PRD que ha estado sucediendo esta feria de corregimientos nuevos. Hugo, Y muy especial en una zona por allá por Bocas del Toro. Hugo, yo quisiera, porque en el Camacho se refirió que era un chiste lo que estamos desarrollando aquí. Yo creo que frente a la corrupción que se desarrolló en la administración del expresidente Martinelli, quedó evidenciado Oye, ustedes han doblado la deuda pública. ¿A dónde está lo que ustedes han frente a los hecho? órganos del Estado? Cómo el expresidente Ustedes decía han que doblado había la pedigrí, deuda que tenía el pedigrí, pública. conocía el dossier de los No han actores cumplido políticos los 5 cómo años los y han obligaba. doblado la deuda Y pública. evidentemente, Muéstrame un frente- logro frente sobre a ese la tema. creación del poder popular. Nosotros que podemos fue mostrar en el obras, año programas, 72. proyectos exitosos. Ustedes lo que pueden mostrar es fracaso, corrupción. Camacho, Eso es lo que ustedes pueden Camacho, mostrar. la ciudadanía Dime y la opinión pública, Ey, y dime- como te acabas mira, de te referir, voy a decir, dime 10 el obras que escenario ustedes han hecho. internacional nos ve a nosotros Dime 10 como un obras país que ustedes que en puedan su administración mostrarle. fue un país Muéstrame corrupto. 10 En la Vamos a que poner había- orden. no Como había usted mismo dijo, respeto, como no usted había dijo hace un respeto ratito, en la- yo te dejé hablar. Vamos a dejarlo hablar. Dele 5 obras que de alguna forma sustenten estos más de 20.000 millones de deuda que tenemos ahora. 5 obras. Panamá, frente a la administración actual, enfrentó la peor crisis. Muéstrame 3. La pues. peor No, crisis. 5, no 3. Él dijo 10, bajé a 5, vamos a 3. Dame 3. Camacho, Dame 3. nuestra gente, incluso tú, pudiste, Muéstrame 3 obras. vacunarte en medio de esta guerra contra el COVID. Muéstrame 3 obras. Pudiste. O sea, 25.000 nuestra millones de dólares en nuestra vacunas, pues. nuestra gente pudo recibir los alimentos frente a eso. Y las obras inconclusas que se dejaron de las administraciones anteriores se han ido concluyendo en esta administración. No seamos irresponsables en decir que esto es un chiste, porque chiste fue la administración Bien. de Mira, la cual tú fuiste mira, parte. mira, yo te voy Cierre a el decir- tema usted Mira, para abordar entonces mira. el que puso Irma sobre el tapete. Mira, yo no entiendo los PRD quién A lo ver. asesora. Pues mira, hablar de pandemia, el manejo de la pandemia en este país fue un desastre. No solamente por el tema de la corrupción, sino porque, fíjate, Los organismos internacionales tuvo de la salud cuarentena reconocieron el esfuerzo del absoluta gobierno nacional. más larga Fueron del mundo. los organismos internacionales Destruyeron la reconocieron economía la panameña labor del con Ministerio de esa Salud y de cuarentena esta absoluta. administración. Y además te No quiero llamemos- decir, no llamemos además te fra- no quiero ll- no decir llamemos algo. fracaso a algo que no fue un fracaso. Este Aquí se tema de la salvaguardaron pandemia las vidas. debería Se de darle garantizó las vacunas vergüenza nuestra a los gente. PRD hablar de la pandemia. Nos porque debía usted- dar vergüenza la que frente pandemia al lo único que escenario hicieron fue internacional nos vieran como un país corrupto. para justificar Nos la vieran- corrupción. de nos vieran ustedes. que- Mira, Vamos la a, traer, ciudad- vamos a poner en la mesa lo que trajo Irma, por favor, porque estamos hablando, ya creo que le dimos oportunidad de que aclararan y contraargumentaran los dos Pero sobre el mismo todavía estoy tema. esperando las 3 obras. No, que me ya diga. pasó el tiempo, las 3 horas no se mencionaron.
Yo te Irma, pudiera mencionar 3 casos, o 5, o 10, o 20 casos de corrupción. Bueno, menciónala, que pero tuve en el mencióname gobierno. 3 obras, pues. Y tantas personas 25 que mil están hoy millones de enfrentando la dólares, justicia, muéstrame 3 obras. están encarceladas por los 25 actos de mil corrupción millones, que se dieron en tu muéstrame gobierno. 3 obras. Si quieres te bajo 2, pues dime 2, pues. Te reitero, esta administración fue una administración responsable. Pero dime 2. Fue una administración Dime 2. responsable. Muchas obras. Ustedes son ineficientes, Muchas obras son de las que se corruptos. desarrollaron. Ey, vamos Corruptos. rapidito. Dígale las 2 obras para que cerremos este tema. Vamos de 10 a 5, a 3, a 2 nada más. Reiteramos, hay un sinnúmero de obras que ha llevado a nivel local, a nivel distrital, Pero dime a 2, nivel pues. de los circuitos. Bueno, Hay dime uno, mega pues, obras. dime una, Estamos pues. construyendo el Hospital del Niño. Estamos Bien, llevando el adelante Hospital del muchas Niño. obras. 25 mil millones en deuda, Hospital del Niño. Vamos con la No corrupción. pudiéramos resumir 25 mil millones. Es que bajamos de 10 a 5, a 3, No, a 2, a 1. Hugo, te he reiterado, hay un sinnúmero de obras Ajá. que pudiéramos presentar Sí. y aquí tuviéramos 2 o 3 o 4 o 5 programas para Sí. hacerle la aclaración al compañero. Aquí contra el tiempo y Pero si- aprovechando la si una más te oportunidad. pedí 10 y después negociamos 5 y después 3. Pero volvamos al tema que puso Irma sobre el tapete, porque hay una también corrupción institucionalizada cuando no le hablan de cosas como la descentralización paralela, la creación de un corregimiento sin estudios y con tan pocos habitantes o electores, cuando te están hablando de personas que cobran dietas tan exorbitantes por una reunión cuando este país tiene tan alto nivel de desempleo y hay gente que no puede poner el plato de comida a diario. La respuesta a lo que dijo Irma, por favor. Panamá enfrenta problemas estructurales que necesitamos abordarlo como sociedad y evidentemente como generación. Necesitamos atender las legislaciones que actualmente existen para poder contrarrestar aquellos actos que la ciudadanía demanda frente a la transparencia y frente a situaciones que hoy día la normativa contempla y que evidentemente hay que mejorar, hay que modificar para poder optimizar mayor uso de Don los Danilo, recursos. ayúdeme. Bueno, Ayúdeme usted. tanto como ayudar no, pero yo sí quisiera decirles algo, porque la verdad es que ayudarle, ¿cómo puedo ayudar en algo que se cae de su peso? Ajá. No hay cómo sostener esto. Lo que debe quedar claro de Hugo es que Eh. aquí la corrupción ha sido histórica, creciente y endémica. Y es. costosa. Y costosa. Costosísima. Costosa. Y ha habido en el menú completo. Sí. El menú es sobrecostos o coimas o robo en hospitales, en escuelas, en calles, en corredores, en aeropuertos, en puentes, en edificaciones, en auxilios y becas, en servicios, en radares, En vales. en vales, en todo. O sea, corrupción hay en donde uno voltee la mirada, Donde toca. donde Sale. toque, En las Luz. juntas comunales. en todo. O sea, no entenderlo y no hacer de las campañas políticas un compromiso frente a la corrupción es sencillamente votar el voto. Ahora, vamos a compromisos adquiridos o promesas que están sobre el tapete. 1.000 millones, perdón, ya lo mire cómo vuela la imaginación. $1.000 de salario mínimo. Analistas han dicho, hey, este gobierno acaba de aumentar el salario con un 7% adicional nada más. ¿Cómo es que el mismo signo político, la misma bandera política, va a subirlo a $1.000 al mes? ¿En qué se sustentan científicamente para hacerlo sin que represente aumentar el costo de vida y demás? Nuestra gente y la propuesta que ha presentado nuestro candidato y la Alianza PRD Molirena, evidentemente busca traducir una propuesta que se ha estado implementando en otros países con la finalidad de garantizar el bienestar, la felicidad y más tiempo de calidad de nuestra gente. Y evidentemente frente a la propuesta que hemos presentado en la nueva administración PRD a partir del 1 de julio, vamos a sentar los actores para llevar adelante la implementación en un diálogo como siempre se ha dado en el país, con el sector empresarial, con el sector trabajador y evidentemente la institucionalidad representada en eso para poder implementar las etapas, los beneficiarios, el alcance y demás fases Mira, que se van a yo desarrollar. Señor Camacho. yo lo que te quiero decir que así como 8x4 no es 40, Ajá. el problema del país no es cuántos salarios se le paga a los trabajadores, porque mira, un país tiene que aspirar a que los trabajadores del sector público o el sector privado tengan buenos salarios. Ahí coincidimos. Para que la gente tenga buena calidad de vida. Porque al final de cuentas, mira, aquí nos hablamos y todos estamos de acuerdo. Yo coincido contigo en algo. Mira, nosotros como sociedad debemos aspirar realmente, no demagógicamente, Así es. a que la corrupción sea la excepción y no la regla. Y te digo la excepción porque en todos los países del mundo no hay uno solo donde no exista corrupción. No lo digo como un premio de consuelo, Hay que aspirar a sino que no una haya. realidad. La realidad
es que nosotros debemos aspirar a que la corrupción sea la excepción y no la regla. Y para ello Qué bueno que lo es dice. que hay que plantearlo a través de que una forma de corrupción es pagarle mal a la gente. Con un Coincidió. trabajo, porque aquí ¿qué pasó con la famosa pandemia del PRD? Que aquí agarraron Fue y una ellos, pandemia mundial. ellos avalaron a que los trabajadores fueran suspendidos por contrato. Y después que los suspendió por contrato, la mayoría de esos contratos los eliminaron y ahora te contratan a la gente por la mitad de lo que le pagaban. Ese es un acto de corrupción. Hay que decirlo. Y son cosas que no se hablan aquí, porque al final de cuentas, mira, yo lo que quiero es que nosotros avancemos Sí. a discutir los problemas del pueblo. La corrupción es un problema, ciertamente, Sí. pero aquí está el problema del desempleo, el alto costo de la vida, que son los problemas Que de alguna más forma graves. que de alguna forma se relacionan también con el tema Sí, corrupción, ¿no? Sí, pero no es la génesis, no es la génesis. Hay que decir las cosas como son, porque aquí la falta de políticas económicas adecuadas es lo que ha producido todo este desastre. Se nos Porque quedaron muchos temas en el Varela- tintero. Mira, Varela Se nos hablaba quedó- mucho del sí. tema de la corrupción. Sí. Y al final fue un gobierno inoperante que no hizo nada. Sí. Oiga, Porque esto es lo que a mí me preocupa, que yo veo a la gente aquí hablando de la corrupción. Está bien que hablemos, pero no hablan de cómo solucionar los problemas de los panameños. Hombre, se nos quedan temas en el tintero en el que le preocupa su campaña, por ejemplo, la acción legal que se ha presentado ante la Corte en el caso de su candidato presidencial. La corte se nos queda perfecta allí. de Hussein. Sí, pero como Yo no nos creo queda que- tiempo, le quiero dar acá unos 30 segundos Sí. para que haga una reflexión final. Y ese que se nos quedó en el tintero lo pueden incluir Sí. también, por favor. Sin duda, Irma. Hugo, esta medida de los $1.000 mensuales es una medida de desesperación. Es una propuesta desesperada frente a una candidatura que sabemos que el pueblo está rechazando por todos los sucesos que ya mencionamos que han sucedido durante este gobierno. Entonces, yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando hoy que no hay que aceptar y hay que cambiar la mentalidad también que tenemos del robó pero hizo. Nosotros también tenemos que aspirar a tener una administración que esté libre de corrupción y que haga sin tener necesidad de robar. No lo Hussein. merecemos. Irma, la gente de San Miguelito merece ganar más, merece tener calidad de vida. Y en esa dirección el PRD y el Molirena está planteando una propuesta. Y además el PRD y el Molirena está haciendo lo que no están haciendo otras campañas, organizándose de manera simultánea. Hoy estamos visitando los más de 700 corregimientos en todo el país, porque el 5 de mayo lo importante eres tú. Y quien va a decidir esta elección es la gente, y la gente que va a salir a votar. Mira, Señor Camacho. yo lo que te quiero decir es que realmente una de nuestras principales tareas es rescatar a la familia panameña, porque parte de los problemas que nosotros tenemos como país es como la desintegración que se está dando en nuestra familia y la mala calidad de vida que no vive en nuestra familia. Por eso a mí me hubiera gustado que Irma me hablara de la familia, de su posición frente a la familia, ¿no? Pero realmente te quiero plantear de que nosotros, una cosa, el Gaby puede decir que te va a subir a $3.000 y la gente no le va a creer, porque ellos se han pasado 5 años empobreciendo a los panameños. Sin embargo, cuando Ricardo Martinelli o José Raúl Mulino, Mulino Martinelli y Martinelli Mulino le dicen a los panameños, vamos a crear empleo, y la gente sí nos cree. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros creamos empleo, y no solamente empleo bien pagado corrupción. durante Y esos corrupción. 5 años. Corrupción, Don ustedes Danilo. dan Mi cátedra a postura cualquiera. frente a la familia es que nosotros en el distrito de San Miguelito queremos trabajar Pero estás por en contra toda del la aborto. familia. Nosotros estamos a favor Estás en contra de que del se aborto. cumpla la ley en la República de Panamá y estás a estamos fa- hablando de estás- temas de corrupción. pero estás en contra Menos del mal que aborto. querías El entrar Vamos al a buscar debate un y espacio lo donde podamos desenvolvas. conversar de esos temas. Claro El aborto es un que tema sí. de corrupción. Vamos a buscar un momento para hablar de esos temas que tenemos que El poner aborto es un Seguramente tema de sí. corrupción. Vamos a la pausa y Claro que regresamos. sí. Sí, sí. Tenemos otras corrientes políticas Está en contra en del debate aborto. en segundos nada más. Bien, don Danilo, tenemos nuevos actores políticos, 3 campañas distintas. Está Grace Hernández, del movimiento Otro Camino Panamá. Ustedes también... Yo soy candidata a diputada del circuito 84. 8-4. Ese es mi circuito. Este es un anuncio político no pagado, a propósito. 8-4, ¿cuál es? San Francisco, Río Abajo, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco. Bien. Está también don Guillermo Ríos de la campaña de Rómulo Rux. Usted no es candidato a nada. No, no soy candidato. No, ok. Soy vocero de la alianza. Solo vocero de campaña. Y está Antonio Vargas de la campaña de la profesora Gordón. Gracias. Usted también está corriendo, ¿verdad? No, yo- Usted tampoco. Fue en la pasada que corrió. Sí. No, yo estoy de suplente en, Sí, es que yo lo he visto en algún en lugar el por ahí. Parlamento ¿Usted es suplente de quién? de Alejandra Chón. De Alejandra Chong. Ella en la lista, porque el primero es don Saúl. Saúl, ¿no? ella está de segunda. Ajá, usted. Ok, bien. ¿Sacará el movimiento en esta ocasión, sí, la posibilidad? Ese
creo que va a ser un Porque hecho los antes- político real. Sí, porque los Lo vamos a antecedentes- ver el día de las Claro. elecciones. Sí, no, las elecciones se ganan el día de las elecciones, ¿no? Pero los precedentes no han sido muy fáciles para la izquierda. Sin embargo, Ninguno. yo no me sorprendería si llegan a obtener más de 2%. Más de 2%. ¿sí? No Que me- eso es lo que aseguraría tener curules en el Parlacén, a No, propósito. no me sorprendería. Creo, Sí. creo que lo van a obtener. Ajá. Oiga, don Bueno, Danilo. nada más decirte algo. En las últimas elecciones nosotros presentamos una denuncia, incluso nos constituimos como querellantes Ajá. ante la Fiscalía General Electoral respecto al fraude que para nosotros nos Sí. evitó llegar al 2%. Hemos en el hablado- caso del Frente Amplio por la Democracia. Eso lo hemos debatido aquí Claro. de verdad ya en varias ocasiones. Vamos a lo que está pasando en este momento. Don Danilo, comienza usted este segmento. Bien. Está por venir una importante actividad del sector, de un sector de la economía. Y yo diría que cuidado, y el sector más importante porque nos garantiza tranquilidad. Oiga, y es el sector, disculpe que lo interrumpa, usted puede necesitar un abogado ocasionalmente, a un médico también, no lo necesita todos los días, pero al campesino, al que produce la tierra, lo necesita 3 veces al día mínimo. 3 Exacto. veces al día. Así Continúe, es. disculpe. Es el sector primario, el Mire la sector importancia. agropecuario. Ellos se han organizado, están en un momento de quiebre de su historia, hay mucha tensión, hay mucha preocupación del sector y necesitan escuchar a viva voz a los candidatos a la presidencia, candidatos y candidatas. Acá la pregunta es, entendemos que no va a estar presente la candidata Maribel Gordón. Hay algo que le impide estar presente y si ella no está presente, su propuesta, como la de un sector, no estará presente. ¿No les preocupa a ustedes el que su propuesta no se haga sentir ante un sector tan importante como es el sector primario? Bueno, dentro del Plan para la Vida Digna hay una propuesta clara de fortalecimiento del sector agropecuario y la agroindustria. Eso está allí debatido. Maribel Gordón se ha reunido con distintos sectores del mundo agropecuario, los ganaderos, los avicultores, con los trabajadores agropecuarios. En el caso de este debate, que es importante, sin haber restado el hecho de que el mismo Tribunal Electoral no lo puso como uno de los oficiales, pero es muy importante además en un sector productivo neurálgico que es las tierras altas. Nosotros presentamos oportunamente que había impedimento para que Maribel pudiera participar. Dijimos que la campaña se iba a hacer representar en el caso de Richard Morales, lo aceptaron. La semana pasada nos dicen que si no va Maribel, Richard no puede ir y estamos en una situación en donde debemos definir efectivamente si las programaciones establecidas que le impidieron en aquel momento decir que no podía participar se dejan a un lado o efectivamente vamos allá. Los planteamientos frente al sector agropecuario son claros. Nunca Maribel, incluso ayer, Sí. tuvimos en un encuentro en donde de los 8 candidatos solamente fueron 6 y creo que sí es importante entender que Maribel nunca ha rehuido un debate, mucho menos en un punto tan importante como el del sector Pero primario. eso ya está cerrado, no existe la posibilidad de reconsideración siendo un sector tan importante como usted lo dice. Bueno, es que la reconsideración estaría en función de dejar de lado compromisos adquiridos con sectores en la ciudad de Panamá que Sí. también habían solicitado reunión con Maribel. Claro, y es entendible que no hayan aceptado a un vicepresidente porque entonces la otra campaña dirían, oye, ya lo vivimos en una ocasión, iba un vicepresidente y la otra campaña dijeron, oye, esto es presidencial, esto Sí, no es pero es que ellos no vicepresidencial. habían aceptado originalmente y la carta la podemos presentar. Bueno, las reconsideraciones siempre... Bueno, siempre es por eso importante decía, las existe reconsideraciones, la exacto, rectificación y escuchar. Eso Claro. es importante. Este vacío, yo no sé, porque yo siento que la ciudadanía debe tener la oportunidad de escuchar a todas las campañas. ¿Dejará un vacío? ¿Sienten ustedes que esto está bien? ¿El que se fue no hace falta? ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí es muy importante que cada candidato aproveche esta ventana. Es muy importante no dejarlo pasar y sobre todo que es un respeto a la ciudadanía, porque es el momento donde de forma masiva el ciudadano puede ver al candidato en acción, lo puede ver desarrollando los temas importantes. Entonces, sí es importante que todos participen, para mí es crucial. Y el agro ya demostró que en Panamá no se come otra cosa que no sea del campo. Y encima vivimos en un país tan privilegiado que se corta una lechuga en la mañana y nos las podemos almorzar al mediodía. Eso
tenemos que ponerle tanto enfoque al agro, de apoyar al productor panameño, incentivar a que los jóvenes vuelvan a querer producir alimento para que la nutrición del panameño pueda variar. Necesitamos un ciudadano sano para levantar este país. Oye, y se me quedaba en el tintero, pero hay otro candidato que no estará, y es el que ya no ha estado, es el que representa a la campaña de RM, el señor José Raúl Mulino, a propósito, ¿no? Sí. Su inasistencia a eventos de este tipo ya está marcando una pauta, está marcando un perfil y lógicamente pues cosechará lo que siembra. A mí no me... ¿Qué quiere decir usted con eso? Lo que pasa en el campo, se cosecha lo que se siembra. Ajá, bien. Eso se puede interpretar de mil maneras en materia política, ¿no? ¿Su ausencia se va a convertir en votos o en ausencia de votos? Es una táctica internacionalmente se considera una táctica que el que esté aventajado evite estar en situaciones... Para no arriesgar. Para no arriesgar. Ajá. Esa actitud conservadora tiene resultados en unos casos favorables y tiene resultados catastróficos en otros casos. Pero es que el que tiene mayor ventaja según las distintas encuestas es el indeciso. A eso voy. Bueno, por eso le digo. Y por eso, por eso sostengo y reafirmo, cosechará lo que siembre. El señor Rux iba a estar, ¿no? Sí, va a estar, claro que sí. El señor Rux y la campaña ha asistido a todas las actividades, ha ido a los 2 debates, irá al tercero, irá a todos los debates que se le inviten. ¿Por qué? Porque precisamente como candidato presidencial tiene una responsabilidad ante la ciudadanía de expresar sus propuestas. Y efectivamente yo comparto lo que ha señalado Danilo. El pueblo panameño quiere escuchar las propuestas. El pueblo panameño necesita saber quiénes son los que aspiran a la silla presidencial. Entonces, esa oportunidad de una participación en donde masivamente la ciudadanía te puede ver, tú tienes que aprovecharla. Bueno, ya hay Para tres posturas. concluir Este era el vacío de 2 candidatos, incluye de la suya. Solamente Sí. decir, Sí. hay un respeto profundo por el sector agropecuario, Ajá. no hay un desprecio en este debate, ¿verdad? Ellos aceptaron nuestras condiciones y lo único que pedimos para estar ese día, que efectivamente cumplan con la palabra de que acepten que el señor Richard Morales esté allí. A mí sí me hubiera gustado de verdad, y se lo digo de una manera muy personal, porque yo soy de tierras altas. Y nosotros sufrimos en carne propia, los terralteños, cómo se nos bloqueó y se nos mantuvo secuestrado durante muchos días, incluso privándonos de comida y de artículos de primera necesidad de una manera que yo no recuerdo tener precedentes de eso. Y fue promovido por sectores que en su mayoría no eran de tierras altas, en un 60, 70, 80% en algunos retenes que tenían, y donde imperó la ley del más fuerte y donde el pueblo simplemente fue sojugado por varios días, incluido el campesino, el productor. Y a mí se hubiera gustado tener la posición allá en el escenario de quienes de alguna forma también en esta campaña política son apoyados por esa corriente que tuvo esta práctica. Nosotros no demonizamos la protesta, todos tenemos derecho a la protesta, pero lo que se hizo en tierras altas y en las calles, carreteras chiricanas principalmente, representó un abuso de ese derecho y se puso en riesgo la vida, la salud, la tranquilidad, la vida. Nada más con la vida tenemos suficiente porque es el derecho primigenio. Y me hubiera gustado conocer el punto de vista de la izquierda en ese debate presidencial. Pero bueno, ¿cómo estará? Nada más te digo, y con esto cierro este ver. tema. Los productores han tenido que cerrar calles para que le respeten sus derechos y le paguen las deudas. Sí, lo han O sea hecho. que los productores han sido un ente activo en ejercer el derecho a la protesta Sí. con cierre de calles. No, sí, y lo han hecho. Y han permitido que pasen las ambulancias, por ejemplo. Eso es básico. Claro, Eso que es no básico. pasó acá. Yo Eso es conozco básico. casos y casos Bueno, en yo esos no cierres conozco esos que casos. rompen el corazón. Yo le conté uno. Claro. Así que bueno, así que sí conoce por lo menos de uno. Vamos al tema de su campaña. La nacionalidad del señor Rómulo Rux vuelve a estar en el debate sobre el tapete. ¿Cómo lo toma la campaña de Rómulo Rux? Mira, ya el candidato Rómulo Rux ha señalado en diversas ocasiones que siempre se acuerdan de ese tema cuando viene la campaña. Ese fue un tema ya dilucidado. Ya hubo un pronunciamiento inclusive por la Dirección de Registro Civil. Rómulo Rux es panameño, tiene nacionalidad panameña, es panameño de sangre, es panameño por el derecho de suelo. No, eso es una campaña
absurda que solamente procura atacarlo, y él nos ha señalado y le ha dicho al país que no hay que perder el tiempo en ese tipo de ataques que son infundados, que no son ciertos y que no afectan para nada su condición panameño. Ustedes tienen el mismo criterio, usted es abogado, ¿no? Yo soy abogado Sí, y entiendo. se lo digo es porque Claro. tengo entendido que la Asamblea envió incluso una nota diciendo, hey, nosotros no nos hemos restituido los de la ciudadanía al señor Nosotros Rux". tenemos antecedentes. A ver, en el cuéntame, caso cuéntame. de Aide Milané Delay, Sí. la restituyó la Asamblea. Ajá. En el caso de Bosco Vallarino, la restituyó la Asamblea. En este caso se tomó la decisión de ir al registro civil. Hay una resolución que entiendo está siendo atacada de nulidad ante la Sala Tercera. En este caso sería la Sala Tercera que va a determinar si efectivamente es nula o no aquella resolución atacada que reconoce que efectivamente él le fue restituido sus derechos políticos que fueron suspendidos efectivamente cuando él adopta una nacionalidad como la estadounidense, que le exige renunciar a la propia. Sí, oiga, y me acaba de recordar historia reciente, porque en el caso del señor Bosco Vallarino se le restituyó la ciudadanía o los derechos ciudadanos después de haber sido electo. Mira el Panamacondo en que nos encontramos, don Danilo. Efectivamente, se le restituyó después de. Así es que si esto impediría o no que corriera, estaría por verse. No pone en riesgo la candidatura, dice usted. No, es que el antecedente está. Está con el caso del señor Bosco. ¿Cómo lo ven ustedes? No, aquí lo que molesta es que estos trámites siempre son burocráticos, demoran un siglo y lo que hacen es desestabilizar todo el panorama que tenemos político. ¿Eso enturbia la campaña? Claro, porque empieza a generar, empieza a generar distorsiones. Ahora hay ansiedad, no se sabe, hay un segmento de la población que no sabe si hay o no hay otro candidato y ya hemos pasado por uno, ahora viene el segundo. Tenemos que tener reglas claras, la justicia, el Tribunal Electoral debe actuar con rapidez. Aquí no podemos esperar que después de 3 años se tomen decisiones de cosas que, para garantizar la democracia y para que las elecciones sean transparentes, las cosas se hagan, las reglas se asignen rápido. Ya el Tribunal Electoral, a través de la Dirección de Registro Civil, hizo un pronunciamiento. Tú no puedes negar la condición de panameño porque es panameño por las dos vías, por el jus soli y por el jus sanguinis. Y eso ya se aclaró. Lo que pasa es que eso es parte de un ritual, como ya él señaló, de una candidata que perdió las elecciones, ya no está dentro del partido, como él mismo ha señalado, y que quiere seguir causando daño. Entonces, traen ese tema nuevamente al debate. Ese tema... Pero esa candidata no está corriendo para ningún cargo. Pues bueno, efectivamente. No entiendo. ¿Dónde la ubicamos en esto? Bueno, además, el mismo candidato de nosotros ya señaló que la misma nota del Tribunal Electoral, de la Asamblea, que no es la primera vez que la saca, ya la sacaron anteriormente. Entonces, nosotros no le damos importancia a esa campaña, Sí. porque esa es una campaña falsa y no tiene ningún sentido. Nosotros estamos dedicados en expresarle al pueblo panameño las propuestas del candidato, y Rómulo Rux está haciendo ese trabajo. Como él señala, caminando, recorriendo, visitando a las personas. De eso se trata. Pongámosle en la lupa un tema, porque ustedes han hablado mucho de corrupción. Su candidato ha hablado mucho del tema corrupción y de lo que nos cuesta la corrupción. Esta semana, grupos independientes hablaron, oye, se están creando nuevos corregimientos en medio de una campaña electoral y lo que significa. Y hace un rato hablamos de que eso es corrupción institucionalizada. Del tema de las dietas, ¿qué es lo que usted dice de la dieta? ¿No? Sí, no sé por qué le llaman dieta si eso engorda. Engorda a algunos y le engorda la billetera. Pero en fin, ¿cómo está viendo Otro Camino Panamá este tema que esta semana ha acaparado noticias? Casualmente nosotros hemos creado un movimiento y tuvimos que hacer un partido político para poder entrar al sistema y acabar con esas prácticas. No es posible que en un momento donde Panamá sufrió una crisis, bueno, se vivió a nivel mundial y el panameño se vio apretado, el gobierno fue donde decidió despilfarrar más. Y hemos vivido esa conducta gobierno tras gobierno y la deuda entonces se va engordando y engordando. ¿Qué pasa? Hoy vivimos que el panameño que nace le decimos bienvenido al mundo, usted ahora tiene casi $11,000 de deuda y ni siquiera empezaba a vivir. Nosotros necesitamos empezar
hacer dieta de verdad. Hacer dieta de las dietas. Tenemos que empezar a ser austeros, a manejar el presupuesto de una forma decente, honrada, transparente. ¿Qué pasa? Cuando entra uno al gobierno, el dinero que manejo no es mío, ni de mi familia, ni mi marido y el mío. Es de todos. Es de todos ustedes. Yo tengo que rendirte cuentas, tengo que rendirte al ciudadano cuentas de en qué me gasté cada centavo y hacerlo con mis actos. Le doy a cada uno 30 segundos porque se acabó el tiempo en este segmento, se fue rapidito, lo sentí de esa manera. Voló. Para que hablemos de este último aspecto. ¿Qué proponen para el tema corrupción las tres campañas? Comencemos con usted. La corrupción, se va en corrupción casi el 3% del PIB. En evasión de pago de impuestos, prácticamente el 4%. No solamente un problema de sobrecosto, es un problema de que además no hacen las obras y cada uno de estos actos que tiene dos actores, el sector gubernamental y el sector privado, se redunda en más pobreza, en más inequidad y desigualdad. La propuesta de Maribel Gordón es acabar con la corrupción no como un discurso, sino haciendo que aquellos que utilizan ese método no solamente vayan a ser investigados, sino también condenados y que regresen lo robado. Rux, para poner un alto a la corrupción. Hombre, racionalización del gasto público, llevar a los tribunales a los que le roban al país, verificar las cuentas del Estado, acabar con las coimas, acabar con los privilegios, acabar con las cuentas secretas, oscuras, falsas, acabar con el traslado de partidas, es decir, reorganizar el Estado panameño, reinventar una nueva gestión administrativa. Eso es importante para el país, el pueblo panameño lo está pidiendo. El Estado panameño no puede seguir cargando ese fardo, que es un renglón más del presupuesto que se llama corrupción. Lombana, tema corrupción. Para acabar con la corrupción es fácil. ¿Son ellos o somos nosotros? Todos juntos podemos empezar a transformar este país. El 5 de mayo, el primer poder lo tiene el pueblo, metiendo gente, líderes con valores al sistema. Gente que sepa ahorrar, gente que pueda interpretar las necesidades del panameño, que escuche y los pueda ejecutar con transparencia. Y en el plan de gobierno tenemos cómo atacar la corrupción, lo pueden leer. Señores, muchísimas gracias. Vamos a la pausa Gracias. y tenemos otras tres campañas, don Danilo. ¿Le parece? ¿Listos? Ya volvemos. Oiga, tres campañas adicionales nos acompañan. Está Giulia de Santis, de la campaña de don Martín Torrijos. Está Roberto Lobo, de la campaña de don Melitón Arrocha. Y Kevin Moncada, de la campaña de la diputada Zulay Rodríguez. A los tres, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Don Danilo, arranque usted. Bien, tenemos una campaña en medio de una situación de incertidumbre en algunos casos. Hay todavía candidatos que están pendientes de enfrentar procesos, hay tensiones para distintos candidatos. Incluyendo a la candidata por eso, Rodríguez. Su candidata presidencial está allí, hay dos candidatos más que están en veremos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en efecto, esta incertidumbre en relación a que no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los candidatos que van a correr para las elecciones genera realmente una especie de sinsabor en lo que es la democracia panameña. Con respecto a Zulay Rodríguez, como preguntas, la audiencia de imputación que fue fijada por la magistrada jueza de garantía fue fijada para el 3 de abril. Sin embargo, la Corte ya tiene que declinar eso inmediatamente al Ministerio Público porque Zulay Rodríguez ya no es diputada. Zulay Rodríguez renunció. ¿Usted ve en riesgo la candidatura de Zulay? Para nada. ¿O nada la afectará? No, ¿Podrá no. correr hasta el final? Ella puede correr hasta el final primero porque los tiempos no dan. ¿Por qué? Porque ella, si se le hace una imputación en el Ministerio Público, el juez de garantía normalmente otorga un plazo de 6 meses para investigar. Así que ya con los 6 meses pasamos a sobras el tiempo de lo que es las elecciones. Después de esos 6 meses viene una fase intermedia, hay que fijar una audiencia para fase intermedia y después un juicio oral, quién sabe en qué año lo dan, porque ya lo están dando hasta 2 años, 3 años después. O sea que Este elemento de incertidumbre de estos tres candidatos, como bien menciona don Danilo Toro, ¿cómo lo pusieron las campañas, tanto la de Martín como la campaña de don Melito? Definitivamente hay que respetar el aspecto democrático.
Si las normas constitucionales y las normas del Tribunal Electoral permiten que el candidato corra, pues corre. Nosotros desde esa óptica pensamos que los que en algunas campañas que tienen algunos ruidos electorales deben participar. En el caso del señor de la campaña de RM, sí debe participar, pero que participe también en los debates, para que los panameños tengan derecho a escuchar las propuestas que tiene, así como lo hemos hecho el resto de las otras campañas. Bueno, de parte de la campaña de Martín Torrijos, no, o sea, está a la espera de lo que digan las autoridades, y dentro de una democracia debemos esperar que haya participación. No nos preocupa absolutamente, no nos afecta si participa o no participa los diferentes candidatos que están siendo cuestionados, porque nosotros estamos adelante y vamos a ganar. ¿Qué le da la certeza de que van a ganar? No necesariamente, o sea, yo no he visto ninguna encuesta donde aparezca don Martín Torrijos de primero. ¿Qué le da la certeza de que ustedes van a ganar? Bueno, la certeza la tiene solo Dios, como quien dice. No es como usted le acaba de decir la frase así, tan convencida, de pronto me lo creo, pero quiero tener un argumento. Bueno, porque yo estoy poniendo la campaña porque yo creo en Martín Torrijos. Y lo creo desde el corazón, porque yo vi, o sea, Martín Torrijos fue un presidente, que hizo cosas que después para la democracia, por lo menos para mí lo más importante es la democracia en un pueblo, en Panamá. Después de Martín Torrijos, nuestra democracia ha venido mejorando de manera progresiva y constante. Entonces, por ejemplo, Martín Torrijos hizo los cambios constitucionales que permitió más apertura, más transparencia, menos diputados, menos números de... fue el último presidente que promovió una reforma constitucional. A pesar de que durante todos estos años todos los presidentes han dicho que querían hacer una reforma constitucional, porque se requiere una reforma constitucional en los temas de institucionalidad y, perdón, la redundancia. Después fue un presidente que fue participativo, lo fue realmente. Yo estuve, Julia de Santis estuvo en la Alianza Pro Ciudad y peleamos la cinta costera. Porque la cinta costera, si ustedes recuerdan, fue... La 1. La 1, sí. Era simplemente una calle, siempre la calle. Entonces, como Alianza Pro Ciudad decimos, pero había un proyecto peatonal. ¿Dónde estaba ese proyecto? Y protestamos, y Torrijos, ¿qué hizo? Nos hizo llegar, nos abrió la puerta, hablamos en ese momento con la compañía constructora, y se hizo la parte de cinta costera, que ahora usa toda la parte pública, que usa la ciudadanía. Ahora, el argumento político siempre es un puñal de dos filos, ¿no? Usted dice, eso lo escuchó Martín en su época, le sumamos todo lo que usted acaba de decir, la peatonal y demás. Pero las campañas que se oponen a Martín dice, él le abrió la puerta a Odebrecht, a Panamá, que fue la que construyó la cinta costera. Ok, pero déjame decirte algo. A ver. Él le puede haber abierto la puerta a Odebrecht, pero el que se corrompe, los presidentes posteriores a él son los corruptos, no él. O sea, él abrió la puerta a una compañía que hizo un buen trabajo en su momento, que luego se encontraron la famosa caja registradora de la segunda... como ellos pagaban pues toda América Latina, inclusive Estados Unidos, ya eso no tiene nada que ver con nuestro candidato. O sea, Odebrecht hizo, la cinta costera 1, hizo un buen trabajo. Yo estoy recordando que hubo un funcionario de esa administración que sí fue condenado, el señor si la memoria no es infiel, era funcionario de la administración Torrijos. Oye, estoy equivocado. No, ¿El tema de Odebrecht toca la campaña de Martín o no lo toca? Hasta donde yo sé, el Ministerio Público no ha investigado hasta los tiempos de Martín Torrijos. Perdón que te interrumpa, sí lo investigó. Sí lo investigó. Pero hay condenados. Sí lo investigó y no encontró nada. ¿Y el señor Jo? El señor Jo fue condenado, pero después, porque él siguió en la época de Martinelli. Y entonces ahí se encontraron cosas. De ligar a la campaña de Martín con la firma Odebrecht, ¿va a causarle alguna mella? ¿Cómo lo ven las otras campañas? A propósito de que hablamos de corrupción hace algunos minutos. Es que para que haya corrupción se necesitan dos partes. No solamente la empresa, sino también el funcionario. Así que en ese sentido habría que ver si hubo o no corrupción en la administración del señor Martín Torrijos. Porque usted habló mucho de las cosas bonitas y no todo lo que brilla es oro, y no lo digo por la campaña
de la señora Zulay. ¿Qué dicen ustedes del tema corrupción? Bueno, definitivamente se abre la caja de Pandora porque hay representantes en las diferentes campañas que o se ven salpicados por alguna compañía que ha estado involucrada a nivel continental en actos de corrupción o que simplemente llevan procesos en turno. Melitón Arrocha no lleva ningún proceso, ha estado desde los 29 años al servicio de la República de Panamá en diferentes gobiernos, probando su credibilidad y capacidad como funcionario público. En los gobiernos donde dice Gio Obliga que hubo más corrupción a propósito. Sí, definitivamente aportando para el pueblo panameño, pero no siendo parte de la toma de decisiones de aquellos que sí estaban en el poder. La corrupción que hubo en esos gobiernos no salpica al señor Arrocha. ¿Cómo lo ven ustedes? Los tres. No, en lo absoluto. La O credibilidad ha mostrado la reputación y hasta el momento en los debates que se ha caracterizado por tirar pullas porque no llevan propuestas, Melitón Arrocha no hay nada que mencionar. Sale bien librado. ¿Cómo lo ve la campaña de Sí, Zulay? yo pienso, siendo objetivos, el señor Melitón Arrocha, hasta donde yo he visto, no ha sido salpicado por ningún acto de corrupción. Yo sé, fue funcionario en el gobierno de Varela, fue diputado también. ¿no? Correcto. Fue Exacto. diputado, pero hasta donde yo he visto no ha sido vinculado, a diferencia de otros candidatos. Oye, Estoy siendo objetivo. estoy Sí, siendo no, objetivo. y lo noto, Sí. porque de los dos segmentos que llevamos, el tercero como que transcurre en paz. Como que mucha tranquilidad, como que hay mucho entendimiento, como que se tiran flores. Eso muestra mucho de las campañas, ¿Sí? definitivamente. Así es. Así No, es. sí es verdad, eso sí es verdad. Nosotros consideramos que todos los candidatos aportan a la democracia y aportan a una campaña donde Pero sus haya campañas propuestas. tienen a la corrupción como un problema prioritario. para entender? Totalmente. ¿Es un problema en el Porque- país? Sí, como Total. no. O sea, la campaña de Martín Torrijos ha dicho cero corrupción. Ahora, Ahora, cero corrupción fue en el gobierno Sí, cuando él exacto. estuvo. Ahora, ¿cómo lo va a manejar? ¿Qué propuesta hay? bueno, Porque hay propuestas concretas de, por ejemplo, de rendición de cuentas, de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, hay toda una serie de normativas que bajaron la prescripción de una serie de delitos vinculados a la corrupción, donde disminuye la prescripción. Entonces, la idea es presentar propuestas para volver a tener una prescripción con más tiempo, de manera que se pueda perseguir los algunos delitos de dicen corrupción. que los delitos de corrupción no deben prescribir. Y entonces, Quienes tienen esa tesis. ajá, exacto. Y bueno, eso se tendrá de discutir porque al final el presidente presenta una ley y la Asamblea es la que decide, pero presenta el paquete. El otro tema es el tema de la ley de transparencia, que se tiene que ampliar lo que significa, porque este gobierno, al contrario, ha tratado, digamos, de disminuir, gracias a la lucha ciudadana, se logró mantener, pero la ley de transparencia sí se tiene que reformar para ampliarla y tener más garantías. Si le pregunto sobre la propuesta del señor Martín a las otras dos campañas, de seguro le van a tirar flores porque ha sido la tónica hasta ahora. Así que le voy a dar mejor la oportunidad de que ustedes hablen. ¿Qué haría Zulay Rodríguez de llegar a la presidencia para combatir la corrupción que nos representa tan alto costo a los panameños? Bueno, Zulay Rodríguez ha sido enfática en que una de las principales propuestas de campañas de ella para combatir la corrupción es el tema de la constituyente originaria. ¿Y qué significa en términos de resultado la constituyente originaria? Vamos a empezar de cero. Se van todos los magistrados de la Corte, se van todo el procurador, los procuradores, todo el Estado comienza a nacer. ¿Por qué? Porque actualmente el Estado está enfermo producto de este cáncer que es la corrupción, y cuando el Estado ya tiene este nivel de enfermedad, lo más sano es volver a empezar de cero. Y esta es una propuesta que han hecho varios candidatos en quinquenios pasados que no la han cumplido, pero Zulay Rodríguez la va a cumplir apenas llegue al solio presidencial. ¿Es el momento para comenzar de cero? ¿Originaria la constituyente? ¿Cómo lo ven ustedes? La coyuntura del país no se presta para una constituyente originaria. Es más, le preguntó al colega, ¿dónde está en la Constitución la constituyente originaria? Tenemos dos formas, las reformas y la constituyente paralela. Pero ninguna de esas dos tampoco es viable, porque ¿quiénes van a ser los que son los constituyentes? ¿Quiénes van a ser elegidos? Los mismos que tienen las posibilidades de llegar al poder hoy en día. Entonces, ¿nos quedamos con la constitución como la tenemos? Definitivamente tenemos que buscar un cambio, pero hay que esperar luego de las elecciones quién queda, porque quien quede está debajo del 30% o menos, con una asamblea fraccionada. Es un contrapeso. No podemos brindarle al panameño esperanza falsa de brindar de cero. Imagínense la corrupción latente y le decimos, vengan, hagan con Panamá lo que ustedes desean. Falsas esperanzas sería una constituyente originaria, nos dice el
el señor Lobo. No, para nada, para nada. Nosotros y Zulay Rodríguez nos mantenemos firmes en que Panamá tiene que empezar de cero, porque si no, mira la historia. La corrupción ha disminuido a través de los años, al contrario, ha ido empeorando. Entonces, repetir lo mismo para esperar tener resultados diferentes no sería prudente. Esa es la mejor definición de locura, decía el señor Einstein. Exactamente. Don Danilo. Sí, Nosotros somos de la... Perdón. Perdón. A ver, que usted nos habló de... Sí, personalmente creo que el tema de la constituyente originaria es demagogia porque no existe. Existe la constituyente paralela, que está en la Constitución. Entonces, no tenemos necesidad de romper el sistema jurídico o el orden constitucional simplemente porque la gente dice vamos a empezar de nuevo, cuando al final es lo mismo, porque la constituyente paralela es un mecanismo que tiene la misma constitución para hacer una nueva constitución en los términos que la población defina. Entonces, ¿por qué irse con ese discurso de constituyente paralela como si eso de verdad existiera o fuera posible? Porque al final, inclusive recuerdo que un grupo de personas que iba por la constituyente paralela fue al Tribunal Electoral a pedir los papeles para hacer una constituyente paralela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que propone Martín Torrijos es una constituyente paralela si el pueblo lo decide, porque al final del día los ciudadanos son los que deciden. Pero sí se requiere, y tenemos 3 gobiernos pidiendo una reforma constitucional que no se ha llevado a cabo. Y yo considero que se puede hacer con el gobierno de Martín Unos Torrijos. segunditos, Hugo. Sí. Es que en efecto dicen que no existe, pero hay antecedentes, hay doctrina y la Constitución misma señala que el poder emana del pueblo. Si el pueblo decide que quiere empezar de cero, el pueblo es el que manda. Si el pueblo dice, hey, vamos a hacer una nueva Constitución y vamos a hacer una originaria, el pueblo es el que manda. ¿Cómo la vas a y hacer? eso lo va a decidir el pueblo a través de ¿Cómo un la vas a referéndum. hacer? ¿Cómo la vas a hacer? Debemos Un referéndum, ¿dónde está el referéndum? ¿Dónde se regula el referéndum? Mira, Es que te quiero preguntar. yo tenía un profesor, ¿dónde está el referéndum? No, eso no existe en nuestra que Constitución. decía, constitucionalista, que decía, pero él lo decía a modo de broma y en serio, él decía, si el mismo pueblo decide violar la Constitución, ¿es una violación a la Constitución? Él dejaba esa pregunta como para que los estudiantes de derecho el pueblo somos nosotros, la mayoría los que deciden. Pero si una persona, el pueblo somos nosotros. porque yo soy pueblo. Yo tu pueblo también. Yo soy pueblo. Entonces yo decido violar la Constitución. ¿Me meten o no me meten preso? Para decir yo así, creo que es una violación que es un delito. creo que el escenario que está planteando no es el correcto. Entonces, el pueblo como abstracción no no tiene sentido. Son los ciudadanos que son expresados en números. Se hace un Colega, referéndum. No tiene sentido. exhortar Yo no al entiendo por pueblo, qué le tienen miedo a la decisión del pueblo. exhortar al Lo que pasa pueblo no es tener- a la anarquía no es lo más saludable. Ajá. Decirle al pueblo romper el esquema no es No lo es más romper el saludable. esquema, es volver a empezar de Lo cero. que pasa es que no existe. Vamos a partir No es del anarquía, principio. espérese, constituyente originaria no es anarquía. No es que espérese. vamos a quedar sin autoridades. Espérese. Primero que todo, el funcionario solamente puede hacer lo que le dice la ley, ¿verdad? ¿En qué lugar de la Constitución o de la ley se puede hacer un referéndum para hacer una constituyente originaria? No en ningún lugar. Entonces, el funcionario que diga, vamos a hacer un referéndum alegremente, sin una base jurídica, va a estar violando la ley. Pero si existe en la misma Constitución la fórmula para una nueva constitución que se llama constituyente paralela. O sea, yo no le veo... Bueno, quién sabe, yo soy demasiado cuadrada porque yo soy abogada. ¿Por qué paralela no? Porque paralela vas a quedar... ¿Quiénes son los que van a escoger a los que van a hacer la reforma? O sea, paralela es mantener lo mismo, es simplemente hacer un cambio constitucional, pero mantener... No, porque lo constituyente... ¿Y quién vale en tu fórmula, quién va a elegir los constituyentes? Es lo mismo. Al final es lo mismo. No es lo mismo. Creo que es el momento no es lo de mismo. aterrizar a formas prácticas de combatir la corrupción. ¿Cuál sería? Paralela, constituyente originaria. ¿Quién ha hecho docencia? ¿Qué es la constitución? ¿Qué es una constituyente originaria? Le queremos brindar al pueblo una solución que no entiende. Entonces hablemos de descentralización paralela, cosas que impactan directamente al pueblo. Desde la campaña de Melitón Arrocha, eso se acaba para poder que esos recursos realmente que impactan en la comunidad desde lo pequeño, los cambios no pueden ser de lo macro a lo pequeño, tiene que ser de lo pequeño hacia lo grande. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar, colegas, hacer eso? Hacer docencia de que todo va a estar en calma. La situación internacional, cómo nos ve el Fondo Monetario Internacional, ponemos en riesgo la reputación financiera del país, sabiendo que es pausa y volvemos. No tenemos tiempo para improvisar. No estoy diciendo que el mecanismo es un insulto al pueblo, pero tenemos que hacerle docencia. Entonces hablemos de cosas prácticas. Se hace, si hay que hacer la docencia, se Lo hace. que no tenemos es tiempo para seguir en este segmento, así que le doy a cada uno 30 segundos para modo de conclusión, sea de los temas que hemos debatido o si quiere dejar un mensaje final de reflexión respecto a sus campañas. Yuna. Bueno, yo invito a la de la audiencia a
apoyar al candidato Martín Torrijos. Desde mi punto de vista, Definitivamente tiene el mejor programa, un programa que si se lleva a cabo va a llevar Panamá al primer mundo, que es lo que queremos todos. Al primer mundo. Al primer mundo. Sí, exacto. Nos va a llevar al primer mundo. Ok. ¿Dije algo malo? No, es que me acordé. Sí, yo sé Me acordé de otra campaña. Sí, por eso dije al primer mundo. Sí, hay otra nos quería Lo llevar al tercero. estoy diciendo bien. Sí, pero ya, o sea que ya el cerebro enseguida hace el enlace. A ver, No. la campaña de Melito. Credibilidad, reputación, experiencia. Ha estado al servicio de los panameños desde los 29 años. Necesitamos llevar a alguien sin cola de paja, que no esté enfrentando juicios y que tenga un plan de propuestas, porque no es quien presenta el plan de gobierno primero, sino quien tiene el mejor plan para Panamá. Y eso lo brinda Melitón Arrocha. Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez, si usted, ciudadano, quiere acabar de raíz con la corrupción, borrar todos los funcionarios corruptos que actualmente están regentando cargos, vote por Zulay Rodríguez. Ese es el mensaje conciso y preciso. Más allá de lo que pueda decir cada campaña, lo que se necesita es una hoja de ruta. Y es de lo que vamos a hablar en el próximo segmento, de la agenda país, don Danilo. Pero hay que construir transparencia y entorno sano. Porque un proyecto de limpieza para sanear la corrupción que solamente mire a una constituyente nos va a dejar muchos espacios vacíos. ¿Sí? Vamos a hablar tanto de este tema como de otros que están incluidos en Agenda País en segundos nada más para concluir el programa en este día. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a mirar hacia adelante. De eso se trata una agenda, la Agenda País. Este documento fue entregado a todas las campañas el miércoles de esta semana que concluyó. Está Adolfo Fábrega con nosotros porque sí tenemos que hacer un alto y tener una especie de diagnósticos, que es lo que de alguna forma recoge este documento. Buen día y bienvenido a Debate Abierto. Buenos días, muchas gracias. Así es, gran semana para la Cámara de Comercio con nuestra entrega de la Agenda País. Bien, la elaboración de este documento, hablemos de la génesis, cómo se logró este documento que se entregó este miércoles. Bueno, primero que todo es un esfuerzo de mucho trabajo. Nosotros lo iniciamos a mediados del año pasado, del año 2023, y no solamente tiene pues insumos previos, sino además se dieron 6 foros más bien, porque teníamos considerado hacer 5 foros para cada uno de los ejes temáticos y después decidimos incluir uno adicional de desarrollo social. Entonces, en cada uno de esos foros participaron expertos, no necesariamente ni miembros de la membresía de la Cámara de Comercio ni de la Junta Directiva, sino expertos en materia ajenos a la Cámara de Comercio, personas de alto calibre, como por ejemplo un señor llamado Danilo Toro, que he oído hablar de él. En efecto. Sí, tengo referencias. En efecto, que nos acompañó en algunos de los foros y esos expertos de materia entonces nos contribuyeron al documento que esta semana hicimos entrega a cada uno de los candidatos. Usted estuvo en el foro de seguridad, si la memoria no me es infiel, ¿no? Fue ese, desarrollo. Estuve en el de seguridad, pero participé más en el de desarrollo social. La mecánica, el desarrollo, entonces, para que usted también sea fuente de esta conversa que tenemos de desarrollo de la Agenda País, para que nos aporte sobre el tema. En ambos, estuve en varios de los foros y creo que el gran aporte de la Cámara de Comercio es que se salió de su zona de interés. Creo que es lo más importante que quiero destacar, porque los gremios existen para proteger intereses de los agremiados y creo que estamos ante una Cámara que fuera de su zona de interés comenzó a preocuparse, a fijarse en todas las zonas de interés de la nación, y eso permitió que puntos de vista diferentes, antagónicos algunos, divergentes, se vertieran para analizar ámbitos de la nación. Y en el que me tocó a mí, por ejemplo, en el de desarrollo social, había que contrastar cosas como educación, como desarrollo social, como pobreza, contra lo que se está viviendo. Y atreverse a plantear eso en un documento para los sectores políticos significa exigir algo de vuelta. ¿Qué le está exigiendo, qué le está pidiendo a la Cámara de Comercio ahora a los que quieren ser tomadores de decisión a nivel de presidente? Claro, primero que todo en esa línea resalto algo importante que pasó en la Cámara de Comercio este año. La Cámara de Comercio tiene como objetivo promover, conectar y defender a la empresa privada. Y este año tuvimos un plan estratégico donde nos sentamos y entre varios directores decidimos cambiar eso e incluirle una parte adicional que es promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional, que es un cambio totalmente, prácticamente radical, porque la forma de ver nuestro país
no tiene que ser directamente en generación de comercio, tiene que ser en cosas que van mucho más allá, que es esa estabilidad social, económica y política que nos permite entonces generar comercio. Y por eso es que la Cámara tiene que tener una óptica basada en el bienestar nacional. Esas son de las cosas que tratamos entonces de incluir en esta ocasión en el Agenda País, que es el insumo que esperamos que los candidatos tomen en consideración, ¿no? Y ahí hay temas de bienestar nacional, tanto en desarrollo social, que fue uno de los ejes temáticos, como también en el eje de educación, en el eje de salud y bienestar. Entonces está regado por varios de los ejes temáticos, ¿no? Lo importante también que los ejes temáticos están, digamos, de alguna forma estructurados sobre la acción o la tarea, el problema que hay que enfrentar. Veo acá también los indicadores, la línea base, o sea, dónde estamos y hacia dónde vamos, y la meta, establecer un término de tiempo en el que se va a desarrollar. Si usted tomara de todo este trabajo que se desarrolló y que se le entregará a los que ya lo tienen los candidatos, ¿cuáles serían los aspectos no negociables, por decirlo de alguna forma, y que para el bienestar del país es necesario, sí o sí, que quien gane la presidencia lo lleve a cabo? Claro. Otro tema importante cuando dices no negociable es que la Cámara de Comercio puede recomendar a los candidatos presidenciales, pero no podemos exigir, porque al fin y al cabo nosotros respetamos lo que el pueblo panameño decía en las urnas. Claro. El candidato que sea electo presidente de la República tendrá la potestad de decidir qué cosas acoge y qué cosas no acoge dentro de nuestra agenda país. No obstante, ahí hay puntos que, si bien no le llamo no negociables, sí le llamo vamos a estar muy vigilantes. Hay cosas muy sencillas, pero que son accionables y medibles, como por ejemplo yo siempre menciono el Internet en las escuelas. Para nosotros, incluso en términos de generación de empleo y en la educación de las personas que eventualmente van a generar comercio en este país, el tener un estudiante que venga de una escuela que no tiene acceso a Internet lo coloca en una desventaja automática contra probablemente muchas personas a nivel mundial, pero sobre todo con esos panameños que sí se gradúan de un colegio que tiene acceso a Internet. Entonces, acción, todos los colegios deben tener acceso a Internet. Meta, que el 100% en un periodo específico tenga acceso a Internet. Son de esas cosas que le vamos a estar dando seguimiento. Que un candidato nos diga, no, yo estoy en desacuerdo que el 100% de los colegios tengan acceso a Internet. Bueno, esos son otros 500 pesos, pero es lo que incluimos en la Agenda País. Y fíjese que esto tiene una relevancia tremenda. Esta semana a mí me partió el corazón una protesta que hubo en Veracruz. Allí la gente dijo que la Infoplaza, salgamos de la escuela, la Infoplaza, sí, que de alguna forma es la herramienta adicional a aquel que no tiene la computadora en su casa. Correcto. Esa Infoplaza dice que no se le cambia el equipo desde que lo inauguró Vivian Fernández de Torrijos. Mire el salto generacional que ha habido y el salto digital que ha habido de entonces acá, don Danilo. Son cosas en las que tenemos que ponernos al día si queremos ser competitivos. Sí, hubo unas Infoplazas que se inauguraron para esa época. También hubo unas que fueron sufragadas o impulsadas por la autoridad del Canal de Panamá. Y ya, ahí quedaron desde entonces. Pero acá quiero... Ancladas en el tiempo ahora. Exactamente. Hay que actualizarlas. Ahora, el gobierno, una vez instalado, tiene hasta el 31 de diciembre de este año para cumplir con una ley. Es una ley importante. La ley dice que tiene hasta esa fecha para entregar el plan de gobierno. Es curioso, yo no concibo a un gobierno que llegue a ejercicio sin un plan de gobierno. Hemos pasado por la vergüenza panameña de tener presidentes que han contratado empresas internacionales para que le diseñen el plan de gobierno. Y aquí lo han tenido como algo meritorio. A mí me parece algo de lo más penoso. Es alucinante. Sí. Sin embargo, hay insumos como el de la Cámara de Comercio, hay insumos como el de las universidades, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá esta semana también presentó un enfoque. Hay insumos de gremios y todavía los planes de gobierno llega el 30 de diciembre y no se presentan. Llega el 31 de diciembre prácticamente medianoche apurado a cumplir con la ley. Así es. ¿No podía haber algún tipo de interés para que por lo menos a julio o agosto alguien convoque al gobierno ya en ejercicio diciéndole, señores, queremos saber nuestra propuesta? ¿Está siendo considerada en algo? ¿Lo han puesto en algún borrador de plan de gobierno? ¿Por dónde va el plan de gobierno? Así es. Incluso das en un punto muy importante. A diferencia de programas de Agenda País anteriores, en esta ocasión estamos haciendo una mejora importante, que es a los 100 días de gobierno vamos a tener un evento donde publicaremos el seguimiento
de la Agenda País 2024-2029. Posteriormente haremos otro, pero a los 100 días vamos a marcar uno y lo estamos comunicando desde ya por varias razones. Bien. Primero que todo, porque hay que darle seguimiento en efecto a lo que proponemos, pero sobre todo consideramos que esta administración que entre para el próximo quinquenio no va a tener periodo de luna de miel, que eso es algo que escucho por ahí. Yo no considero que va a tener periodo de luna de miel porque esperamos, dadas las situaciones tan críticas que tenemos en algunos sectores, esperamos que entren ya corriendo, ni siquiera caminando. Ya los problemas están diagnosticados, las soluciones están propuestas. Entonces, el próximo administrador debe entrar tomando decisiones inmediatas y se las vamos a validar en 100 días de gobierno. 100 días, ¿y la siguiente medición en qué término de tiempo sería? Probablemente anual. Probablemente anual. Sí. Ahora bien, si bien es cierto, usted ha dicho no lo podemos obligar, el hecho de que te estén midiendo implica una obligatoriedad, aunque sea indirecta. Bueno, lo importante es saber, sí, como decimos en la empresa privada, no es el hecho de que cumples o no cumples, pero sí es importante saber con qué no estás cumpliendo. Entonces, si bien algunos de los criterios que tenemos en Agenda País no se estén cumpliendo en ese momento, es cuestión de saber el por qué. Y si un candidato tiene un sustento para decirnos no estoy de acuerdo con eso que ustedes plantearon, vuelvo y repito, esa es la potestad del presidente que vamos a escoger y lo vamos a aceptar. Pero hay algunas cosas que prácticamente son indebatibles. Sin embargo, ahora a propósito de indebatible, sin embargo, creo que algún nivel de compromiso habrá porque este documento también se convierte en un insumo para el debate presidencial, el último oficial que tenemos el próximo mes. Hablemos un poquito de eso. Es correcto, y justamente esa es la plataforma donde los candidatos nos pueden decir que algo que estaba en Agenda País no va en acuerdo con su plan de gobierno y sustentarlo, porque van a tener entonces las cámaras y los micrófonos para que el pueblo panameño los escuche con ese sustento. Y por eso es que la Agenda País va a ser el insumo para ese debate. Consideramos, sin embargo, que la mayoría, si no toda Agenda País, al ser un insumo realizado y construido por expertos en materia, debe tener suficiente lógica y sustento en su formulación como para que un candidato lo pueda acoger. Hombre, pero existe la posibilidad para la sorpresa. De pronto acá se habla de tener para el 2025 una meta y un presidente en el debate dice, no, yo lo puedo hacer antes. Hay que estar abierto a la sorpresa. ¿Puede ser? ¿Qué ocurriría en el caso exacto de que un candidato dijese, pues que yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Agenda País? En primer lugar, me pondría contento porque lo leyeron. Allá. Bien. Muy bueno. Sí. Bien. Y en segundo lugar, esperaría el sustento. Porque si un candidato tiene una posición que considera contradice algo que planteamos en Agenda País, debe tener su razón de ser. Que lo diga antes de las elecciones, para que el pueblo informado tome su decisión en base a eso. La Cámara de Comercio es un gremio de Panamá. Nosotros no somos una entidad que va a dictar de una forma, digamos, de imposición. Nosotros recomendamos, sugerimos en base al conocimiento de aquellos expertos a los cuales tenemos disposición. Sí, es uno, pero digamos que es uno de los más abarcadores al lado de CONEP. Yo lo pondría a ese nivel porque sí, estamos hablando de la Cámara de Industria y Agricultura de Panamá. Está abarcando prácticamente todo el quehacer. En el tema agrícola viene un debate presidencial, no es un debate oficial o auspiciado por el Tribunal Electoral, pero de alguna forma está hablando de uno de los segmentos de la población, de la economía, perdón, más importantes para la población. Las expectativas que ustedes tienen sobre ese tema y contraponerlo con lo que en Agenda País hay sobre el particular. Claro, importante resaltar el hecho de que el próximo presidente de la Cámara de Comercio, que fue electo el día jueves, viene del sector del agro. El próximo presidente, Juan Arias, que entrará en la toma de posesión del 15 de mayo como presidente de la Cámara de Comercio, tiene mucho énfasis en el agro y busca impulsar el agro como esa industria que nos puede representar una generación de empleo multiplicadora. Entonces vamos a estar como Cámara de Comercio muy pendientes de que ese sector se desarrolle, igualmente como turismo, algunos otros sectores que nos importan de sobremanera, y que consideramos tienen excesivo potencial. Pero el sector del agro, pensamos que si la empresa privada, en conjunto con el sector público, puede impulsar tecnologías que abaraten los costos de producción y que mejoren nuestra producción en indicadores en comparativo con otros países, podemos tener una generación de empleo importante allí. Don Danilo. Ese sector lleva al menos tres al hilo, administraciones sobre las que ha estado pendiente con protestas y ha marcado desajustes considerables. Sí.
en alguno que otro sector. ¿Tiene la Cámara de Comercio alguna visión que le preocupe altamente? ¿Hay algo que esté en perspectiva que pueda decirse, mira, nos preocupa que vaya a pasar, por ejemplo, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos o con alguna otra decisión a escala nacional o internacional que pueda incidir en la suerte de este sector? Por supuesto, nos preocupa de sobremanera, por ejemplo, que haya un impulso del agro, porque yo tengo que decir que esta administración del presidente Cortizo es una administración que tenía dentro de sus prioridades impulsar el agro. ¿Dónde están mis preocupaciones? El hecho de que el agro se impulse poniendo restricciones desmedidas a, por ejemplo, importaciones donde no haya sustento y donde posiblemente Panamá ni siquiera tiene la capacidad de suplir la demanda local que tenemos. Entonces, ese tipo de restricciones desmedidas pueden ser un problema. Tenemos que enfocarnos en la productividad del sector del agro y verlo con una estrategia un poco más generalizada. Te doy un ejemplo. La relación que tiene el agro, la productividad del agro, con la imagen país, con la marca país, por ejemplo. Es más, ahí tiene una relación directa con el turismo. Es muy importante si vemos los países que han mejorado drásticamente su sector del agro. Vamos a tomar México como ejemplo. México, dentro de su estrategia del agro, incluyó una parte importante de imagen país, de la marca país, de denominación de origen, que vemos como mucha importancia el sector del café. Tenemos ahí un diamante en bruto y no le estamos sacando provecho. Entonces, yo buscaría que la próxima administración, si bien quiere impulsar el agro, lo haga por medio de la productividad y no tanto restricciones a otros sectores. Uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy tiene que ver con corrupción, lo que representa el costo de la corrupción. Usted tenía 3 aspectos ahí, recuérdemelos. Uno era la burocracia. Los 3 aspectos que estaban detrás de los grandes problemas eran la improvisación, la burocracia y la corrupción. Y la corrupción, bien. Y a la corrupción hay que añadirle un rengloncito adicional y es la calidad de las obras que nos construyen. Ese tema es importante porque a veces las obras nos duran 1 año, 2 años, 3 años. En tema corrupción, ¿qué contempla Agenda País para redondear los temas que hemos abordado el día de hoy? Mira, sorprendentemente Agenda País incluye acciones de diversos temas y en términos de corrupción no tenemos una inclusión tan importante. Y es porque el atacar la corrupción debe ser algo ya fundamental. Agenda País tiene muchas acciones con indicadores y metas para esas prioridades que consideramos el panameño necesita para que Panamá siga adelante, para que tenga empleo, para que tenga calidad de vida. La corrupción es algo que ha sido un problema y seguirá siendo un problema hasta que no se ataque de forma fundamental y cultural dentro del sector público. Y ese es el día a día de la Cámara de Comercio. Así como defendemos a la empresa privada, nosotros estamos constantemente con una batalla anticorrupción y lo continuaremos haciendo, independiente de Agenda País. En temas como burocracia, sin embargo, ahí sí son cosas accionables que tienen que simplemente ejecutar. No estoy poniendo la corrupción por debajo, por el contrario, lo estoy poniendo como algo más importante. Ahora, pero eso es parte la burocracia. Pero eso, burocracia es parte de la corrupción institucionalizada. En efecto, y ahí tenemos acciones como por ejemplo la digitalización de trámites. La digitalización de trámites en este momento es una amenaza directa al emprendimiento en nuestro país. La burocracia de nuestro país no permite que el emprendimiento en Panamá se dé a los niveles que se debe dar. A su vez, no da transparencia. Sabemos que la digitalización de procesos genera transparencia y elimina la discrecionalidad. Entonces todo eso contribuye a que se elimine y se mitigue la corrupción en este país. En ese debate, último debate, estarán todos los candidatos. Ya se ha hecho ese enlace, ya existe esa posibilidad. Siempre ha habido una campaña faltando. En el de el agro faltaron 2. O van a faltar 2, podemos tener esa esperanza en este último, tratándose de un compromiso como este, de Agenda País. Totalmente optimista, tengo la esperanza, yo puedo decir, y lo mencioné cuando entregamos el Agenda País, están 8 candidatos invitados, son los 8 candidatos a la presidencia de la República y esperamos a los 8, no a 7, a 8 candidatos en ese debate. Tenemos la misma esperanza porque el que se beneficia es el país, más que pensar en la campaña y en las estrategias de campaña. Pensando en la estrategia país, nos conviene que todos los candidatos estén ahí. Por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Don Danilo, usted también. Gracias. A ustedes por la sintonía. En lo que queda de hoy, pues nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas. Y recuerde, 3 de la tarde en Pantalla Eco TV y disponible en todas nuestras plataformas el debate abierto de hoy. Bendiciones.